Hola, ¿cómo estás? Pues no tan bien como tú, que te veo en ese maravilloso jardín de nuestra querida televisión española. ¿Cómo están los nervios, Eduardo, de que por fin todos ya podamos ver esta serie tan bonita que es Inés del alma mía? ¿Cómo van los nervios? Pues la verdad es que por ahora bastante tranquilo. No sé si es porque empalmas una entrevista con otra y no tengo sensación de día de estreno. Me imagino que por la tarde ya me pondré un poco nervioso y ya tendré ganas de saber qué respuesta, ¿no?, tenemos del público. Qué personaje tan interesante, ¿no? Que se mueve en ese filo de la navaja entre el amor, la devoción, la política, la conquista, la lucha, la guerra. Un personaje muy bonito de dar forma, ¿no? A pesar de que tenga ese referente literario, pero es un personaje muy bonito de crear, ¿no? Para vosotros, en este caso para ti. Pues sí, la verdad es que cuando me llegó este proyecto, era un proyecto sobre la conquista de Chile. Yo no sé por qué me hice la idea que era un personaje menor en cuanto a extensión. Pensé que era un personaje secundario. Empecé a leer, inmediatamente llamé a mi representante y le digo, oye, que es Pedro de Valdivia. Y me dice, sí, es el conquistador. Y, sí, pero, coño, que es el protagonista absoluto, que estoy a partir del primer capítulo, estoy en todas las secuencias. Sí, sí, pues es que no sé por qué pensé que, y de repente fue como saber que vamos a estar en esos lugares e interpretar este personaje, pues era como muy emocionante. Realmente es un personaje muy atractivo, porque, porque está todo el tiempo él tiene que mostrar una fortaleza, una solemnidad, un poderío de cara a los soldados, de cara a su vida pública. Y sin embargo, con Inés muestra otra cara, ¿no? Inés es su debilidad, pero también es su referente, es su faro, es con quien se muestra vulnerable, con quien muestra todas sus dudas. Y me parecía muy interesante siempre estar en este dilema de eh, qué, es, qué, qué es lo que debo de ceder, si debo de ceder en cuanto a mi ambición de conquista o debo ceder mi amor por Inés, ¿no? Él está en esa dicotomía prácticamente todo el tiempo y al final vamos a ver que dos obsesiones son Muy de la equiparables y mano. van en paralelo. Eso Que es. si pierde si pierde Inés va a perder a Chile y viceversa. Si pierde Chile va a perder a Inés. Porque O yo sea que creo está que muy enfocado el personaje. es la historia de dos conquistas realmente, ¿no? Porque es primero la conquista personal y la conquista político-militar, ¿no? Es precisamente esas dos conquistas que se van entrelazando, que van un poquito de la mano en ese sentido. Quizás eso es lo atractivo, lo que hablábamos. Y además, esos son hechos reales, o sea, sucedió así. Le costó muchísimo conseguir la expedición de conquista. Primero Pizarro no se la daba, luego cuando se la dio no le dio apoyo económico, tuvo que poner todos sus bienes para poder hacer esta expedición. Nadie le quería acompañar. Eh, Hablaban de la expedición de Almagro, que habían llegado moribundos, muertos. Los que llegaron empobrecidos, enfermos. Decían que en Chile no había absolutamente nada. Entonces, cuando Valdivia organiza su expedición, nadie le quiere acompañar. Eso es real. Y se tira años preparándola y buscando gente y buscando hombres y buscando el oro y el dinero que necesitaba para la expedición. Además, se enamora de Inés Suárez, quiere que le acompañe, pero acompaña a una expedición de conquista, menos Exacto. una viuda española que no pinta nada en América. Entonces, en la realidad, Valdivia tuvo que pedir permiso a Pizarro, al obispo, movió tierra con Santiago para conseguir que Inés le acompañara. Al final la acompaña en calidad de enfermera, de ama de llaves. Lo que pasa es que Inés se va a convertir en una pieza fundamental Es un referente. de esa expedición, ¿no? Y en la vida de Pedro de Valdivia. Oye, Eduardo, ¿para Pedro de Valdivia el fin justifica los medios o no? En principio no. Él es un soldado muy experimentado que, bueno, que tiene muchísima experiencia en guerra y muy bien considerado, eh, pero tiene un altísimo sentido del honor, de la lealtad, de unos valores
que le inculcaron, es una persona muy culta, no es partidario de la violencia gratuita. De hecho, se cuenta en sus cartas y lo que se cuenta de él, que era un soldado muy valeroso y, por ejemplo, en Pavía, cuando peleó años atrás en Pavía, de repente ante la violación gratuita de unas monjas, pues él puso su vida para impedir aquello porque consideraba que los soldados no tienen que arrasar una vez que ganan una batalla o que tienen que ensañarse con los más débiles, ¿no? Él lo tenía clarísimo. Es verdad que a medida que se va haciendo mayor, cuando inicia su viaje hacia Chile ya tiene 40 años, que en aquella época 40 años era una edad El más ocaso. desde luego, totalmente. Y él se empeña en empezar su conquista con 40 años, que era como algo... Entonces empieza a ser considerado un loco y es verdad que se convierte en una obsesión en su vida ese viaje. Y es verdad que durante ese viaje empieza a saltarse sus propias normas de conquista o es capaz al menos de comportarse de manera muy cruel, cuando, pues, a lo mejor cuando son invadidos por indígenas, él luego se toma unas venganzas terribles, ¿no? Él es capaz de repente de cortar manos a todos los varones de un poblado, no solo para quitarles su principal arma de guerra, que eran sus manos, sino para sembrar el terror, para El decir, pánico. ojo a lo que os espera como oséis enfrentaros a Pedro de Valdivia, ¿no? Entonces, digamos que yo, el guionista, Allende, todos decidimos que hay una especie de locura que se va apoderando de Valdivia, porque su vida ya está llegando hacia el final y es su última oportunidad para lo que él quiere, que es llegar al sur y pasar a la historia, ¿no? Y es verdad que poco a poco se va distanciando un poco de Inés, porque junto con Inés tienen un sueño de alejarse de esa guerra fratricida que hay entre españoles en el Perú, y ellos quieren ir al sur y crear un mundo nuevo donde no haya linajes, donde no se juzgue a la gente por de dónde venga. Pues es un sueño muy bonito, pero la realidad, la cruda realidad, cuando tienes que enfrentarte y para conquistar un nuevo mundo, desde luego tienes que guerrear y tienes que matar y tienes que conquistar y plantar tu bandera por la fuerza, pues la realidad se va imponiendo y eso va acrecentando también ese sueño loco de Valdivia, ¿no? Mira, me encanta y voy a recoger esta respuesta para ir terminando, que sé que tienes cita con los compañeros de Televisión Española. A mí me encanta, he visto esta serie 2 veces, ¿vale? Me gusta sobre todo porque jugáis con un concepto dorado, que creo que es el concepto de libertad, libertad para muchos aspectos, pero es un concepto que tú mismo lo has dicho, es un concepto que se va arañando, se va resquebrajando, ¿no? Ese concepto de libertad onírico para Inés, su libertad personal, su libertad emocional, para tu personaje, ¿no? Que varía, que se va adentrando en un agujero de locura, incluso para el punto de vista de los indígenas, ¿no? También esa es la clave de la serie, cómo el concepto de libertad se erosiona según todos los acontecimientos que van pasando y que vais dibujando en cada capítulo. Bueno, es que yo creo que la fuerza de Inés es muy poderosa, influye muchísimo en Valdivia. Valdivia está enamorado de ella, Inés es un referente y en principio comparte esos ideales, quizá por amor hacia Inés, comparte esos ideales o esa visión idealizada de un mundo nuevo, ¿no? Como a ellos les horroriza lo que está sucediendo en Cuzco, donde los españoles no solo, bueno, se están matando entre ellos por el poder, por las ansias de poder, pues ellos eh, idealizan ese nuevo mundo que aspiran a conquistar, pero la realidad es mucho más cruda y se va imponiendo poco a poco. Para empezar, tienen que atravesar el desierto sin alimentos, con enfermedades, con emboscadas de los indígenas. O sea, lo que pasan es tremendo. Eh, y ante todo, Valdivia es un soldado. Y un soldado que aspira a conquistar. Y que obviamente si llega a un lugar y los indígenas son pacíficos, él no se va a imponer por la fuerza, pero es que eso no sucedía en el sur de Chile, donde jamás habían sido derrotados los mapuches. O sea que, digamos que comparte ese ideal de un mundo nuevo, de un mundo libre, pero es bastante irreal, o sea, la realidad al final se acaba imponiendo, ¿no? Y es verdad que acaba siendo una obsesión en Valdivia, la conquista del sur,
pese a todo, desgraciadamente va a sacrificarlo todo por la conquista. Y cuando digo todo, también significa Inés. O sea, lo que más quiere en el mundo Valdivia es Inés, pero cuando es juzgado en Cuzco, se le perdonan todas las causas, salvo el estar amancebado con una mujer española, siendo él casado, ¿no? Y entonces va a tener que sacrificar lo que más quiere, que es su amor, por su obsesión de conquista. Pero bueno, no quiero hacer spoilers y quiero que disfruten de esta evolución, ¿no? Tanto de Valdivia como de Inés. Y cómo al final sus caminos, aunque se van separando, yo creo que al final lo bonito de esta historia romántica es que los dos son el amor de la vida del otro, ¿no? Exacto, pero fíjate, ya para poner broche a esto, yo creo que también Pedro de Valdivia tenía una obsesión por la posteridad, por el pasar, sí, por escribir su nombre, la letra de la conquista, ¿no? Esa obsesión por la posteridad es lo que le hace perder un poco el norte de lo que tú decías, ¿no? De su amor y los valores que le transmitía Inés, ¿no? De vamos a hacer las cosas distintas, pero la obsesión por la posteridad le pudo, en este caso. Sí, él es una persona muy culta, que idealiza, idolatra a los grandes héroes de la historia, a Julio César, por supuesto a los conquistadores que triunfaron en América, como Pizarro, a quien le debe total lealtad, Hernán Cortés, y es una especie de sueño que él tiene probablemente desde joven, o que va incubando desde joven, pero que ante la muerte de Almagro le llega la oportunidad a él de encabezar una expedición de conquista y es su momento de realizar su gran obra, su gran conquista. Exacto. De hecho, él no ambiciona, no aspira a enriquecerse tanto como otros conquistadores. Él no quiere el oro para hacerse rico y para volver a España. Él quiere el oro para poder continuar su expedición, para llegar hasta el Estrecho de Magallanes. O sea que su obsesión es la conquista y sobre todo es dejar huella, dejar memoria de mí, como él decía, ¿no? Y eso es lo que termina un poco, bueno, no sé si volviéndolo loco, porque serían unas palabras demasiado heavy para mí, que no tengo esa certeza, pero sí de su obsesión por ese sueño loco, ¿no? Me gusta decir, ¿no? De pasar a la historia, ¿no? Me gusta y como última pregunta, me gusta que esta historia que habéis planteado es una historia sin filtros. Es decir, ya sabes que muchas veces se nos presenta la historia con el reflejo del oro, como tú decías, y luego está la historia con el reflejo de la sangre, ¿no? Vosotros traspasáis ese filtro de qué idílico es la conquista con lo que celebramos, por ejemplo, ¿no? El Día de la Hispanidad, ¿no? La conquista de Latinoamérica, y sin embargo vosotros presentáis la crudeza desde el punto de vista no solamente del que conquista, sino del conquistado, ¿no? También traspasáis la historia traspasa esa frontera tan complicada a veces de contar y de narrar en televisión. Ese es otro atractivo que presentáis. Bueno, es difícil contar la conquista. O sea, cuando hablamos de que es una historia de amor y de guerra, es guerra en toda su crudeza. La muerte era una cosa cotidiana para esta gente, la gente que estaba acostumbrada a matar, a que los matasen a su alrededor. Y yo creo que todo el mundo desde el comienzo, tanto los directores como la producción, incluso Televisión Española, tenía claro que la crudeza y el horror de la guerra tenían que estar presentes, y que cuando se asesina con toda la crudeza y con todo el horror, ¿no? Y creo que era importante que eso no se dulcificara, ¿no? Que no quedara como una batallita donde el polvo del camino tapara realmente, ¿no? la dureza de la guerra. Y yo creo que esta gente era de otra pasta, entre otras cosas, por eso, porque la vida de una persona tenía muy poco valor en ese contexto, ¿no? de batalla y de guerra. Se sacrificaban por una idea o por una conquista, o en este caso por pasar a la historia. Y, por ejemplo, Valdivia tiene claro que una vez que empieza esta expedición no va a dar marcha atrás, que él lo tiene claro, él va a triunfar o va a morir en el intento, ¿no? Y
En ese sentido sí que creo que es muy interesante que la serie presente con toda su crudeza los horrores de la guerra. Victoria o muerte, como diría aquel conquistador. Eduardo, para terminar, para que pongas tú el broche, ¿cuál es la muesca que te ha dejado a ti como actor un personaje que yo creo que te ha sacado de contexto, que te ha llevado a otro extremo de ti como actor? Creo que ha descubierto facetas muy, muy interesantes. ¿Qué te ha dejado a ti como muesca, Pedro de Valdivia, como actor? ¿Qué pozo te ha dejado un personaje real que existió y que existió en toda su crudeza, ¿no? Y nunca mejor dicho. Sí, la verdad es que es un personajazo, es una historia digna de ser contada y por suerte Isabel Allende ha rescatado la figura de Inés Suárez. Yo he tenido la suerte de que me toque interpretar a Pedro, que tiene una historiaza también, Pedro de Valdivia, su relación con Lautaro. Realmente es una historia muy, muy dramática y muy representable, ¿no? Y la verdad es que ha sido un viaje muy intenso, muy satisfactorio. Tanto Elena como yo y el resto de los actores, sobre todo Elena y yo, que hemos estado de principio a fin, lo hemos disfrutado muchísimo. Incluso con muchísimas dificultades, lo hemos gozado. Yo ahora mismo me viene a la imagen los últimos días de rodaje cuando estábamos en la selva valdiviana. Yo recuerdo que yo me quedaba tumbado en el suelo y veía pasar cerca de mí decenas de pies del equipo y yo cada 2 por 3 venía alguien del equipo y me decía, ¿te ayudo a levantarte? Y yo decía, no, 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 quiero quedarme aquí. Mientras cambiaban la luz o cambiaban el plano, yo estaba tan agotado que estaba como un animal guardando hasta el último gramo de energía porque me quedaba mucha batalla por hacer, ¿no? Pero no lo vivía con sufrimiento, sino con mucho placer, porque estaba saliendo la interpretación que yo quería, ¿no? Y es verdad que también eso te lo permite, tantos meses de rodaje, te permite que coges un callo y una soltura a la hora de interpretar, que tanto Elena como yo nos costaba décimas de segundo meternos en situación y en la emoción, porque efectivamente estábamos agotados, porque estábamos viviendo ese proceso, salvando las distancias, pero sí que lo vivíamos de una forma muy parecida a lo que vivían ellos. Yo creo que es un personaje muy importante en mi carrera. Eduardo, ha sido un verdadero placer, ya la disfrutamos en Amazon Prime, doy fe, yo he visto la serie 2 veces, es una serie imperdible, eh, te vas quedando cada vez con muchos detalles nuevos, con muchos silencios, creo que dibujáis silencios brutales dentro de vuestros propios personajes, el de Elena y el tuyo. Creo que es una serie muy, muy espectacular para la televisión española y muy necesaria, porque hay que conocer la historia para quizás intentar no repetirla. Quién sabe, no se sabe. Eduardo, gracias por lo que habéis hecho, disfrutar esa noche, esas sensaciones de estreno, de reestreno, y que sobre todo se valore ese trabajazo que habéis hecho, que pese a pandemia, que pese a dificultades que habéis tenido, habéis llegado hasta aquí y lo habéis hecho con absoluta y maestría. Así que gracias, Eduardo, por este ratito y mucha Bueno, suerte agradezco en tus este estreno. palabras. Espero que la gente pueda disfrutar la serie. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Un placer enorme. Adiós. Hasta pronto.